Em, lo bueno es que no hace falta haber estado ayer para entender lo que voy a explicar ahora. Sí, aunque es computación cuántica, el modelo de computación cuántica es totalmente diferente. Ayer yo expliqué el modelo de circuito esencialmente a partir de los postulados de la física cuántica. Y esta es otra cosa. Eh, algo que em, uno aprende cuando estudia tal vez ciencia de la computación es que uno para hacer computación, ¿no? Realizar una computación, normalmente uno piensa en una CPU y memoria, una computadora, cosas así, pero la realidad es que uno puede hacer computación con varias cosas, ¿no? Puede hacer computación con física cuántica, puede hacer computación con ADN, puede hacer computaciones, ¿verdad? Con Ábaco, ¿verdad? Tiene un límite de cosas que puede hacer con el Ábaco, pero puede hacer computación con el Ábaco, ¿sí? Regla y compás, ¿verdad? Eh, puedes utilizar eh, eh, no sé cómo se llama, a ver, cómo se puede decir. Vos puedes armar también un aparato, por ejemplo, en donde tal vez se mueven fluidos a través de esto, ¿verdad? Y la forma en cómo se mueve el fluido vos puedes utilizar para hacer cálculos, ¿verdad? Entonces, la computación es algo que aparece en muchas partes, entonces eh, puede realizarse de diferentes formas, ¿no? Entonces, lo que voy a mostrar acá, que se llama quantum annealing, es un fenómeno físico que puede utilizarse para hacer computación. Y vamos a ver en dónde se da estas cosas. Este, entonces, bueno, a ver, estoy preparando acá y bueno. Ahí. Muy bien, entonces, ayer como decía les mostré cómo que básicamente computación cuántica era que yo tengo un estado cuántico o qubits cuánticos y le aplico una secuencia finita de operaciones unitarias. Esto va a ser diferente. Sigue siendo computación cuántica, significa lo que yo le voy a explicar acá se puede interpretar también dentro de eso, porque eso es el postulado de la física cuántica, pero va a ser diferente. Entonces, lo que voy a hacer es más o menos esto, ¿sí? Em, vamos a hacer un repaso de lo que son los problemas de optimización, ¿sí? Un algoritmo clásico de optimización que es el simulated annealing. Después vamos a ver el modelo de computación cuántica y voy a cerrar con algunos ejemplos concretos, ¿sí? De cómo hacer esto, ¿sí? Comenzamos con un problema de optimización, ¿sí? Entonces, voy a tener una función de costo, ¿sí? Como por ejemplo acá. En este caso me voy a concentrar solamente en optimización combinatoria, ¿sí? Entonces, el conjunto de posibles soluciones va a ser siempre finito, ¿sí? Acá tengo el conjunto potencia de E, ¿verdad? Entonces estoy buscando un elemento del conjunto potencia de E que minimice esta función que tengo acá, ¿sí? Voy a concentrar solamente en problemas de minimización acá. Entonces, la forma general de un problema de optimización siempre es así, ¿sí? Yo tengo una función objetivo, en este caso C, tengo n variables asociadas, y quiero encontrar eh, una asignación de valores a las variables que están acá, de tal forma que eh, esta función C sea lo más pequeña posible, ¿sí? Y no puede ser cualquier tipo de valor nomás también, ¿no? Tiene que cumplir con estas restricciones que están acá, ¿sí? Entonces, a esto normalmente la gente que trabaja en optimización le llama una solución factible. Es una combinación, una asignación de valores a las variables que hace que se cumpla con estas restricciones. Es una solución factible. Y la solución óptima es la solución que es factible y hace que esta función sea mínima. ¿Sí? Entonces, hay diferentes tipos de funciones, de problemas de optimización. ¿Sí? Tenemos las optimizaciones bueno, estos tipos de funciones perdón, de problemas de optimización van a depender de qué forma tiene
la función objetivo y las restricciones, ¿no? Por ejemplo, si son todos lineales, entonces, si la función objetivo es lineal, entonces decimos que el problema es optimización lineal. Si es cuadrático, decimos que es un problema de optimización cuadrático, ¿verdad? Si es exclusivamente convexo, el convexo es un tipo de función cuadrática, pero es un subconjunto dentro de los problemas de optimización cuadrático otra vez. Entonces hicimos un problema convexo. Si la matriz, acá esto tengo que meterme en álgebra lineal, no lo voy a hacer, ¿no? Esto tiene una formulación matricial, ¿sí? Y si la matriz que está acá, que corresponde a la función objetivo, es positiva semidefinida, entonces decimos que el problema de optimización es positivo semidefinido, ¿sí? Y así. Entonces, una función objetivo tiene un mínimo global, que es la solución factible más pequeña posible en este caso, y tiene otros tipos de eh, óptimos, que le llaman óptimos locales, que son normalmente funciones en donde, como este. Si ven acá el punto, este es un óptimo local porque está, digamos, en una región donde si limitamos la vecindad de alrededor de este punto por acá, ¿sí? Entonces, la función, o sea, hasta ahí nomás se queda, digamos, no puedes irte más de eso. Para poder mejorar esa función, el valor de la función objetivo en este punto, tendrías que hacer un salto muy grande, ¿no? Y para poder llegar acá. Entonces, a puntos como estos, ¿sí? No está en una especie de valle de la función objetivo, se le dice que es un óptimo local. Y entre todos los óptimos locales, la solución factible más chica de todo entre los óptimos locales es el mínimo global, ¿sí? Por supuesto, ¿verdad? Que en una función yo puedo tener varios óptimos locales y varios mínimos globales, ¿no? Ejemplo muy simple. Entonces, hay un tipo de problemas de optimización que se llaman los problemas de optimización NP difíciles. Es una terminología que viene de teoría de complejidad computacional y se refiere a que eh, tiene estas características. Voy a explicar acá. Yo tomo un problema de optimización, ¿sí? Y voy a decir que este problema de optimización es NP difícil si yo te doy una solución factible y que una solución factible sería una asignación de valores a estas variables. Y si yo tengo un algoritmo eficiente que verifica que de hecho eso es una solución factible y me calcula el óptimo, entonces yo digo que esa es un problema de optimización difícil. NP difícil, ¿sí? Entonces, cuando no sería, cuando no sería un problema de optimización, ¿cómo sería un problema de optimización que no es NP difícil? Sería que si yo sería por ejemplo que yo te doy una asignación de los valores a estas variables, ¿sí? Pero verificar que esa es una solución del problema te toma demasiado tiempo. Entonces decimos que, entonces ese sería la característica de un problema que no es NP difícil. Ese es un ejemplo más concreto. Un ejemplo que a mí me gusta dar mucho y la gente que sabe álgebra lineal sabe esto, ¿verdad? Yo resuelvo un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces, ¿qué es más difícil? ¿Resolver el sistema o que otra persona te diga, acá está la solución? Entonces, vos le podés creer a la persona o no, ¿verdad? Pero ¿cómo le crees? Agarrar la solución, reemplazar los valores en tu sistema de ecuaciones lineales y hacer los cálculos, ¿verdad? Hacer las cuentas, a ver si satisface todo. Y si satisface, bueno, sí, entonces es una solución. Y eso es más fácil que resolver el sistema de ecuaciones lineales por vos, solo, por vos mismos, ¿no? Porque, ¿qué tienen que hacer? Tal vez, bueno, hay el algoritmo de descomposición gaussiana, ¿verdad? Pone en forma escalonada, separa variables y va propagando, vas resolviendo de las ecuaciones más chiquitas y vas propagando para arriba, ¿no? Entonces, es más fácil que otra persona te diga, que te pase la solución ya hecha y diga, acá está la solución. Y vos verificás nomás que es la solución. Porque si la persona esta que te dice que una solución te está mintiendo y no es, también te vas a poder dar cuenta porque no va a satisfacer las restricciones. Entonces, un problema de optimización combinatoria es igual. Es fácil verificar soluciones, fácil en sentido computacional, es decir, requiere poco tiempo de cómputo.
verificar que una solución es una solución del problema de optimización. ¿Sí? Esos son los problemas de optimización combinatoria. Pero si yo quiero resolver el problema sin tener, resolver el problema así de la nada, entonces me toma demasiado tiempo. Entonces, eso es un problema de optimización NP difícil. Y hay otras restricciones técnicas que tenemos que agregar. Esta es una presentación que yo había preparado para gente de ciencia de la computación, entonces hay cosas como, necesito, por ejemplo, que la función objetivo sea computable en tiempo polinomial, ¿verdad? Cosas más. Eso no lo definí que significa tiempo polinomial. Tiempo polinomial esencialmente significa que es rápido de calcular la función objetivo. Y hay toda una familia de problemas de optimización en teoría de algoritmos se llama los algoritmos de aproximación. En un algoritmo, a ver, un momento. Ah, en un algoritmo de aproximación, lo que hacemos es resolver problemas de optimización, pero los resolvemos de forma aproximada, no de forma exacta. Y eso es todo un área de investigación hoy en día. Y se refiere a problemas NP difíciles. Normalmente los problemas NP difíciles son difíciles de resolver de forma exacta, pero son fáciles si vos querés, te interesa una aproximación nomás del problema. Entonces, eso es eh, sobre problema de optimización en general. ¿Sí? La idea de esto, antes de pasar a esto, es que eh, yo, cómo yo puedo agarrar este paradigma de quantum annealing, lo que se trata es que es agarrar un problema de optimización y sacar un algoritmo cuántico basado en quantum annealing, ¿no? Pero no va a ser un algoritmo cuántico como lo presenté ayer, que era una secuencia finita de matriz unitaria. Va a ser otra cosa. ¿Sí? Entonces, voy a explicar primero un algoritmo clásico de optimización que se llama Simulated Annealing. Annealing no tengo una buena traducción al español. Uno busca en Google y encuentra cosas como esta. Annealing, templado, enfriamiento, recocido. Enfriamiento de repente me gusta. Sí, en annealing es un proceso físico. ¿Sí? Entonces, uno cuando estudia física un poco sabe que cuando los átomos tienen mucha energía, ¿no? Vibran mucho. ¿Sí? Entonces, cuando se van y cuando tienen poca energía, vibran poco. ¿Sí? Y una forma de bajar la energía es enfriando los átomos. ¿Sí? Entonces, el simulated annealing es un proceso de enfriamiento, o el annealing en general, es un proceso de enfriamiento, que lo que se hace es se baja gradualmente o con cierta velocidad la temperatura a un sistema para que sus átomos se vayan enfriando y tengan menos energía. ¿Sí? Eh, el simulated annealing es un algoritmo de optimización que está inspirado en ese procedimiento de enfriamiento. ¿Sí? Eh, Esto es, digamos, normalmente este tiro pertenece a una familia de algoritmos, se llaman metaheurísticas. ¿Sí? Y acá esto está inspirado en el calentado y enfriamiento de metales y cerámicas. ¿Verdad? Es como que, a ver, si uno mira, por ejemplo, una estructura atómica en donde, que tiene forma de una red de espines de electrones interactuando. ¿Sí? Entonces vos sabés que por cada electrón que tenés en la red, ese tiene un conjunto de vecinos. ¿Sí? Y cada electrón tiene un spin arriba y spin abajo. ¿Sí? Y en ciertas configuraciones de spines hay mucha energía y en otras configuraciones de spines hay menos energía. ¿Sí? Entonces, el simulé con annealing lo que se hace es bajar la temperatura de eso para que esa configuración de spines tienda a una configuración de spines, ¿sí? Con baja energía. Una de las características del simulated annealing, el algoritmo simulated annealing que hace esto de forma clásica, es que normalmente no te encuentra una solución óptima del problema de optimización, sino que eh, eh, se aproxima nomás a una solución óptima, pero es muy rápido. Entonces, el objetivo normalmente de para ejecutar un algoritmo de simulated annealing, lo que vos tenés que hacer es tomar una función objetivo
escribirlo como una función de energía que está bien definido eso, y optimizar esta función de energía. Entonces, esto es más o menos el algoritmo de simultaneous annealing. No voy a entrar en muchos detalles con esto. Esencialmente lo que dice este algoritmo es voy a mostrar con el dibujito acá que te hice hace rato. El algoritmo simultaneous lo que hace es, inicia aleatoriamente en algún punto de acá, de esta curva. Por ejemplo, inicia acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Eh, con cierta probabilidad, él va a bajarse por acá o va a hacer un salto hacia algún lado. Está definiendo el algoritmo. ¿Sí? Entonces se tira una moneda, ¿verdad? Que no está balanceada. Entonces, con cierta probabilidad, se va por acá o hace un salto grande. ¿Sí? Y esa probabilidad se va ajustando a medida que el algoritmo se va iterando. Esa actualización está inspirado en el proceso de annealing, que es, hay una formulita viene de la física de cómo hacer annealing, ¿sí? Y esa probabilidad se calcula en base a esa formulita. ¿Sí? Entonces, esencialmente lo que el algoritmo hace es moverse por acá y con cierta probabilidad o hace un salto, ¿sí? Entonces, acá comencé muy bien, porque si con una probabilidad positiva, eventualmente va a terminar acá. O si el salto no es demasiado grande, va a terminar tal vez acá y se va a mover así. Después va a venir acá, va a saltar y se va a ir acá. Más o menos, esa es la idea de este algoritmo. Si yo comencé por acá, tal vez me puedo ir y termino en un óptimo local. ¿Sí? Y puede ser que salte y me quede atrapado por acá. ¿Sí? A no ser que mi algoritmo, y acá donde uno tiene que ir haciendo, entonando el algoritmo para que funcione bien, ¿verdad? Que de repente, si te estancaste en un óptimo local, quiere que los saltos sean lo suficientemente grandes como para que puedas escapar de los óptimos locales y se pueda ir moviendo a otros óptimos. Entonces, normalmente, estos saltos aleatorios que hace el algoritmo es para poder escapar de los óptimos locales. Entonces, esencialmente, eso es lo que hace, dice todo esto. Entonces, vamos a ver qué es el quantum annealing, ¿verdad? Este es un algoritmo cuántico, un fenómeno, ¿no? Bueno, es un fenómeno que ocurre en física cuántica. Y el algoritmo cuántico que hace uso de este fenómeno está inspirado en simultaneous annealing. Con la única diferencia que utiliza algo que se llama tunelado, no sé cómo decirlo en español, tunelado cuántico, quantum tunneling. Quantum, quantum tunneling, de vuelta, voy para atrás, les quiero mostrar un dibujito. ¿Qué pasa si un algoritmo, por ejemplo, se estanca? Por ejemplo, el simultaneous annealing se estanca en un óptimo local. Como le dije, una técnica para evitar que se estanque en óptimo local el algoritmo es hacerle que salte con cierta probabilidad y a cierta distancia, entonces se puede escapar al óptimo local. En quantum annealing lo que va a hacer es utilizar este quantum tunneling para que no tenga que saltar, simplemente pueda atravesar el, 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 la función objetivo directamente, sin necesidad de hacer saltos como eso. Entonces, directamente puede hacer un túnel, puede hacer un túnel acá y se va por acá. ¿Sí? De fondo, ¿qué significa quantum tunneling físicamente? A ver, voy a tratar de explicar. No soy tan oficio. ¿Sí? Entonces, normalmente son barreras de potencial, ¿sí? Y nosotros tenemos una partícula cuántica que, además de ser una partícula, es también, esto se conoce en física cuántica, tiene una ecuación de onda, se comporta como una onda, eso se llama dualidad onda-partícula, ¿sí? Y entonces, como es una onda, al chocar con una barrera potencial, una parte de la onda, digamos, se tiene que reflejar por la barrera, ¿verdad? Entonces rebota, así como la luz y el sonido, ¿verdad? Rebota, pero sí, también como el sonido, ¿verdad? Yo estoy hablando, por ejemplo, y tengo paredes acá. Una parte rebota el eco, ¿no? Y otra parte es absorbida por la pared, ¿sí? Y lo que pasa es que cuando se trata de quantum tunneling, no solamente hay refracción, ¿sí? También hay una parte que se absorbe, hay una absorbe, bueno, en física cuántica en realidad, como les dije, también se mantiene la energía. No es que se absorbe, sino que al chocar una parte se va a reflejar y otra parte va a pasar de largo, ¿sí? Va a pasar la pared. Y a eso le llama el efecto de túnel, ¿sí? Porque en realidad la energía se conserva.
En el mundo clásico eso no pasa, se va a absorber la energía por la pared, por ejemplo, de mi voz que va rebotando contra la pared, que estoy hablando ahora. Pero en física cuántica, una parte se va a reflejar y otra parte va a pasar así, de largo. Ya eso le llama el túnel. Por más que es físicamente me refiero a el material a pasar por acá, en la física cuántica sí puede atravesar literalmente paredes con este fenómeno cuántico, ¿verdad? Y eso es un efecto de la superposición cuántica, ¿sí? Entonces, más o menos eso es quantum tunneling, ¿sí? Entonces, el hamiltoniano, recuerda la ecuación de Schrödinger, que vamos a ver otra más adelante. Hay una ecuación diferencial donde tiene una operación H que se llama hamiltoniano, y el hamiltoniano, este, el hamiltoniano tiene toda la información posible del sistema y de sus energías, ¿no? Entonces, si vos conoces el hamiltoniano, conoces todo el sistema básicamente. Entonces, cuando uno diseña sistemas físicos, sistemas de computación física, sistemas de computación cuántica, uno describe cómo tiene que ser el hamiltoniano, ¿no? Y acá, para hacer quantum annealing, hay un hamiltoniano con una forma específica, que es esta que está acá. Recuerden que esto es un operador emitiano, ¿sí? Entonces va a ser la suma de otros dos hamiltonianos que están acá, en donde a este hamiltoniano se le llama un hamiltoniano final, a este momento se le llama un hamiltoniano inicial, ¿sí? Y acá tenemos una función que lo que hace es controla la influencia de este hamiltoniano sobre el otro, esencialmente. ¿Sí? Esto yo creo, esto es así teoría bastante abstracta. Voy a ir bajando en tierra. En realidad, para hacer quantum annealing no necesitas saber nada de esto. Si vamos a ser bien prácticos. Este, eh, pero creo que es interesante conocer la física también detrás, ¿verdad? Y un poco la matemática. De fondo vamos a ver que no necesitamos nada de esto. A no ser que trabajes en teoría matemática, yo sí, yo trabajo en esto y necesito utilizar estas cosas. Entonces, la idea es agarrar este hamiltoniano que me describe el efecto de quantum annealing y de alguna forma tomar el problema de optimización que quiero resolver y codificar eso dentro de este hamiltoniano, meterlo de alguna forma, ¿sí? Y eso le voy a mostrar cómo se hace más o menos. A esto normalmente se le llama Hamiltonian Optimization. Entonces, si yo tengo una función objetivo f de n variables y dijimos que un hamiltoniano tiene que ser una matriz hermitiana, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer, si tengo no, este está mal, no coincide mi notación acá. Estos son eh, soluciones factibles, ¿sí? Tengo n soluciones factibles, ¿sí? Entonces, voy a colocar todas las soluciones factibles en la diagonal de H, acá. ¿Sí? Esto es una matriz diagonal. Y todos los valores posibles de mis soluciones factibles le voy a poner en la diagonal. ¿Sí? Entonces, esencialmente, voy a tener entonces acá un autovector que va a depender de X, con un autovalor también que va a depender de fx, ¿sí? Y entonces el problema es si yo tengo esta matriz diagonal, quiero saber cuál es el autovalor o valor propio de menor valor posible, ¿sí? Esto es una forma de codificar, ¿sí? Acá ya codifiqué, metí mi función objetiva así. Esto, por supuesto, lo podemos hacer de forma matemática, ¿verdad? Ideal, ¿verdad? Hacer esto físicamente en un laboratorio, otra historia, no me voy a meter en eso. Una vez que hacemos algo como esto, después tenemos que tratar de construir, el físico tiene que tratar de construir en un laboratorio exactamente algo que imite eh, el hamiltoniano que diseñamos. Entonces, para hacer quantum annealing depende, es un caso particular de algo más general que se llama evolución adiabática en computación cuántica. Acá de vuelta tengo mi ecuación de Schrödinger, ¿sí? Acá tengo H.
Yo le habías mostrado, le habías dicho ayer sobre cómo se resuelve, no, no le dije cómo se resuelve, no es tampoco difícil, cuando el hamiltoniano en la ecuación, cuando esta h no depende del tiempo, separas variables nomás, ¿sí? Y te va a salir un e a la h y cosas así, ¿verdad? Pero un problema muy grande que tienen los físicos es que en general resolver la ecuación de Schrödinger es muy difícil, ¿sí? Entonces lo que los físicos siempre hacen es, hay un montón de teoremas que dicen, bueno, en esta situación yo puedo resolver exactamente así. En esta otra situación yo puedo resolver esto así. Y, y la evolución adiabática es una situación particular en donde los físicos sí pueden resolver la ecuación de Schrödinger. Y es cuando el tiempo hace que el tiempo, mira que vos dejas que el tiempo avance, los cambios en el sistema son muy pequeños. Esencialmente es eso, es una situación muy, muy particular. Entonces, esto se conoce, hay un teorema muy famoso que describe cuál es la solución de la ecuación de Schrödinger cuando los cambios en el tiempo de un hamiltoniano son muy pequeños. Esto está todo bien formalizado, no lo estoy resumiendo, ¿verdad? ¿Qué significa exactamente pequeño, ¿no? Entonces acá yo tengo un hamiltoniano que describe un sistema en el tiempo cero y después, a medida que avanza el tiempo, va cambiando, cambiando, cambiando hasta llegar a un tiempo t. ¿Sí? Esto es un hamiltoniano que depende del tiempo y tiene, por supuesto, algo que se llama el estado fundamental en español, o ground state en inglés, ¿no? Esencialmente, el estado fundamental de un sistema cuántico es el vector propio a que corresponde al valor propio más pequeño posible. Eso nomás, ¿sí? Y en la física de Hamilton, los valores, los valores propios son las cantidades de energía en ese estado, ¿sí? Los estados del sistema son los autovectores y la cantidad de energía es de ese estado, es autovalor, es su valor propio, ¿sí? Entonces, el estado fundamental es el estado de menor energía. ¿Sí? Entonces yo al inicio tengo tiene un estado fundamental H0 y después HT tiene otro estado fundamental que por supuesto también va a depender del tiempo, ¿no? Entonces lo que me dice es que el teorema diabático me dice que si T es suficientemente grande, más o menos es esto, esta cantidad, 1 sobre el mínimo de esto, este gamma se conoce como el Eigenvalue Gap. Es la diferencia entre el autovalor más pequeño y el siguiente más pequeño. Eso aparece mucho en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si estudiaron procesos estocásticos, ¿sí? El tiempo de mezclado o de convergencia de una cadena Markov depende también mucho de la diferencia entre los autovalores más chiquitos, ¿sí? De la cadena Markov. Y acá se usado igual, ¿no? En este caso, estos autovalores son los niveles de energía en nuestro sistema, ¿no? Y esta T si T es suficientemente grande, cumple con por lo menos esto. Hay otros numeritos acá, que puse nomás uno acá, pero en realidad hay otros numeritos que no estoy metiendo, pero es un teorema complejo también de explicar este. Entonces, si T es suficientemente grande, este, creo que no escribí acá, me faltó algo. Me faltó. Entonces, acá me faltó decir que si T es suficientemente grande, la diferencia de las energías fundamentales entre H0 y HT no van a estar muy separadas. Te dice, se mantiene en un nivel de energía, ¿sí? Es como que, es como que el sistema cambia lentamente, pero nunca hace saltos de energía así grandes, sino que hace un salto chiquitito así, después se regula otra vez, está así, se mueve despacito en el tiempo, algo así, ¿sí? No hace saltos. Hay condiciones que tiene que darse, por ejemplo, para que esto pueda pasar, ¿verdad? Entonces el teorema diabático te dice cómo tiene que ser los hamiltonianos en cada instante de tiempo y cosas así, ¿verdad? No, eso ya no escribo más. Entonces, ¿cómo hacemos optimización
cuántica adiabática. Yo quiero usar ese efecto de optimización adiabática para hacer optimización. Ya les dije cómo yo puedo hacer, cómo codificar una función objetivo dentro de Hamiltoniano. Esa idea es la que voy a utilizar. Entonces, lo que hacemos primero para utilizar la evolución adiabática para hacer optimización es codificar el problema, así por ejemplo, como les mostré, ¿sí? En un Hamiltoniano que normalmente se le llama, acá le llamé H1, ¿sí? Voy a construir aparte otro Hamiltoniano, en donde normalmente yo puedo conocer el espectro de forma fácil, ¿sí? Y lo que quiero hacer es que hacer que este Hamiltoniano se convierta en utilizando el teorema adiabático. Entonces, yo lo que quiero es que al comienzo sea H0, que es un Hamiltoniano que yo puedo construir en el laboratorio fácilmente, y H1 va a tener la solución a mi problema. Y con el teorema adiabático, lo que hago es simplemente que H0 se convierta a HT y acá hago una medición para saber cuál es el resultado de mi problema de optimización. La idea es que si yo inicializo mi computadora en el estado fundamental de H0, el teorema adiabático me dice que si el tiempo es suficientemente grande, ¿sí? Eventualmente cuando yo hago una medición acá, voy a observar el estado fundamental de HT y sé que su energía no va a estar muy lejos de la energía inicial, donde comencé. Y si mi energía mínima codifica acá la solución de mi problema objetivo, entonces ya solucioné mi problema de optimización. Entonces, eso es la idea de la optimización adiabática. La misma idea se utiliza en teoría de perturbación en álgebra lineal, pero eso es otra historia. Entonces, ese fenómeno es el que se utiliza para hacer computación cuántica. Es totalmente diferente a lo que yo expliqué ayer. En computación cuántica tenemos muchos paradigmas de cómo hacer computación, que es lo que dije al comienzo, ¿no? Que tenemos diferentes formas en la naturaleza de cómo poder realizar un cálculo. Y no tiene por qué ser algo así muy estructurado como un lenguaje de programación informática, ¿verdad? Sí, entonces, un while y cosas como esa, ¿verdad? No, no. Podemos usar cosas muy extrañas como este fenómeno de optimización natural y utilizarlo a nuestro favor para resolver problemas de optimización. Y acá es donde entra quantum annealing, ¿verdad? Entonces, lo que yo les mostré ahí fue el algoritmo general abstracto. Y lo que quiero mostrarle ahora es cómo hacer esto de verdad en un computador cuántico de verdad que hoy está funcionando, ¿verdad? Y eso es la arquitectura, dice, sin mover la era acá. Arquitectura de D-Wave. D-Wave es una empresa. Sí, fue la primera empresa de computación cuántica en donde dijo la empresa esta, voy a construir computadora y voy a venderlo. Voy a vender esta computadora a quien quiera comprar, ¿verdad? Y tiene a sus clientes al Departamento de Defensa de Estados Unidos, Google, NASA. Y hoy en día tiene ya mucha más competencia. Y D-Wave lo que hace tiene su computador cuántico, acá se puede ver una foto. ¿Sí? Esto está dentro de una habitación totalmente aislada. Utiliza un quantum chip, le dice. Es un nombre más quantum chip, no es que el chip es cuántico, sino la computación se hace dentro de este chip que está acá, en la punta de este brazo. ¿Sí? Y eso está totalmente aislado del exterior. ¿Sí? Y todo este aparato que lo que hace es, eh, ¿cómo se dice? Es la interfaz de conexión entre el chip y las instrucciones que recibe, ¿no? De afuera. ¿Sí? Y además se encarga hay un sistema de enfriamiento también alrededor de todo este chip, ¿verdad? Entonces, normalmente para hacer esto tiene que enfriarse todo. Después voy a explicar por qué tienen que enfriarse todas las cosas, ¿verdad? Entonces, y como esta arquitectura de Wave lo único que hace en realidad es hacer quantum annealing, significa que solamente está haciendo esa optimización hamiltoniana que le expliqué recién. Es lo único que hace. Es optimizar
hamiltonianos utilizando evolución adiabática, ¿sí? Entonces, acá está el quantum chip y, y este brazo lo que hace es comunicar, pasarle, digamos, hacer escritura y lectura sobre el quantum chip, lo que se queremos que haga. Y hay una interfaz de software que D-Wave llama SAPI, ¿verdad? Que viene de Software Application Programming Interface, que lo que se encarga es de comunicarse con el chip, ¿verdad? Y pasarle información, cosas así. Entonces, el algoritmo de quantum annealing de D-Wave, o tal vez cualquier algoritmo de quantum annealing, funciona de esta forma. Yo tengo un problema de optimización y tengo una instancia de ese problema de optimización, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es eh, transformar mi problema de optimización a algo que se llama el modelo de Ising. Voy a explicar qué es el modelo de Ising, ¿sí? El modelo de Ising, de fondo, sale un polinomio de ahí, ¿sí? Entonces, este polinomio que sale del modelo de Ising tiene unos coeficientes. Y lo que tenemos que hacer después es con SAPI, con el SAPI, es tomar esos coeficientes y pasarle al Quantum Chip esos coeficientes. Acá esto es totalmente diferente a tener un algoritmo de programación en Python, por ejemplo, donde nosotros tenemos if y cosas así. Acá la programación se hace haciendo una transformación al modelo Ising, sacar ese polinomio, sacar los coeficientes y los coeficientes alimentarle a ese quantum chip de alguna forma, ¿sí? Acá dice mapear el modelo, ahí dice la topología quimera. Esto lo voy a explicar enseguida. La topología quimera es una forma en cómo los qubits están organizados dentro del chip, en un grafo en particular. Entonces, esos coeficientes tenemos que cargarlos dentro del chip cuántico. ¿Qué es el modelo Ising? Este es el modelo abstracto. El modelo Ising se utiliza mucho en mecánica estadística, en física fundamental, se utiliza en física cuántica. Hay un modelo cuántico de Ising también. Este es el modelo clásico. Tengo un grafo, ¿sí? Cada vértice tiene una función de costo, ¿sí? Con números reales, se le asigna un número real a cada vértice. Y cada arista también tiene un peso, que es un número real, ¿sí? Acá decimos que el vértice I y J tiene, esa arista tiene un peso J mayúsculo, ¿verdad? Entonces lo que quiero hacer es, las variables acá son SI, las SI, ¿no? Y las SI pueden tomar valores entre puede ser más 1 o menos 1, ¿sí? Es binario. Puede ser 1, 0 también. Acá está escrito como menos 1, 1. Puede ser 1 también, no hay problema, ¿sí? Entonces la idea es encontrar una combinación de asignaciones de 1 y menos 1 a las variables S, de tal forma que esta ecuación de acá sea mínima, ¿sí? Y este es un problema de optimización, ¿sí? Fíjense que acá tenemos los parámetros que son H y las J, es decir, el grafo me define estas cosas, ¿sí? Y tenemos acá, por esta arista, el peso de esta arista, tenemos, ¿no? Tenemos que esta variable está conectada, ¿sí? Este grafo lo que representa son como espines, es un modelo de magnetización en física, ¿sí? Y más o menos que la idea es que vos eh, puedes tener, en cada vértice del grafo puedes tener un electrón, por ejemplo, y el electrón tiene, su campo magnético tiene una dirección, y eso se llama el spin. Entonces, normalmente si spin arriba es más 1 y spin abajo es menos 1, por ejemplo. Entonces, lo que quiero hacer es, dado mi configuración del grafo, tengo mis spins en mi grafo y esto representa la energía del sistema de spins, ¿sí? Dado la estructura del grafo, ¿sí? Y esto me cuantifica la cantidad de energía. Y este es un problema que es conocido, es NP difícil. Mucha gente viene estudiando esto, ya de muchas décadas atrás, y eso. Hay un problema muy particular. Bueno, es un tipo de optimización cuadrática, se llama cubo, que viene de Quadratic Unconstrained Binary Optimization,
¿sí? Optimización binaria sin restricciones y es cuadrático. Fíjense que acá en el modelo Ising, esta es la función objetivo. Yo no especifiqué las restricciones, el conjunto de restricciones acá es vacío. Entonces, esta es una sola función objetivo. Entonces, cualquier asignación de menos 1 y 1 a las S sub i, es una solución factible acá. Entonces, el problema de optimización del modelo Ising es un tipo de optimización cuadrática que se llama cubo. ¿Sí? No tiene restricciones, es binario porque tengo variables que pueden valer menos 1, 1 nomás, y es cuadrático. ¿Sí? Es cuadrático porque está esto acá, ¿verdad? Estos son los términos lineales, ¿no? Entonces, cubo se puede estudiar independientemente del modelo Ising, ¿no? Como un problema de optimización, que es básicamente maximizar o minimizar esta forma cuadrática. ¿Sí? Entonces, la idea para programar estos algoritmos cuánticos es tomar un problema, un poco más adelante. Creo que la idea de estos algoritmos cuánticos es, ¿por qué les menciono el modelo de Ising? El modelo de Ising, ¿verdad? Es que el algoritmo de Quantum Annealing de D-Wave, lo único que sabe hacer es resolver el problema, el modelo de Ising, optimizar el modelo de Ising. El modelo Ising cuántico, que es este que está acá. A grandes rasgos, fíjense que tiene la misma forma. Mira por acá. Este es el clásico, ¿sí? Estos son variables, ¿no? Las S. Acá, estas sigmas son operadores cuánticos, algo que se llama operadores de Pauli. Esto está bien definido, ¿sí? Entonces, la idea de esto es que si yo ya conozco estos operadores, ¿sí? Yo tengo estos operadores, son matrices unitarias, y tengo estos coeficientes que me describen las interacciones entre estos estados cuánticos que están descritos por estos operadores cuánticos. Puedo sacar un hamiltoniano de acá. ¿Eh? Esta es la versión cuántica del modelo de Ising. ¿Sí? Entonces, el estado fundamental de H corresponde al valor, eh, al valor propio más pequeño de HP. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que el algoritmo de Quantum Annealing de D-Wave, lo único que sabe hacer es trabajar con este hamiltoniano. Lo único que hace es optimizar esto, no hace otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿para qué nos sirve entonces si no sabe hacer otra cosa? Y ahí es donde viene un poquito de algoritmos, ¿no? La idea es agarrar un problema de optimización y codificarlo en este hamiltoniano, así como les mostré al comienzo. Entonces, agarra tu problema de optimización favorito y lo metes de alguna forma acá, ¿sí? Y después, y el algoritmo lo que hace de D-Wave es utilizar evolución adiabática, como les mostré, para convertir para que la energía mínima de este hamiltoniano coincida con la solución óptima del problema de optimización que yo codifiqué acá. Vamos a ver ejemplos concretos de cómo se hace esto. Entonces, la forma como hace es, tenemos un hamiltoniano inicial, tenemos uno final, que es lo que ahí vamos a codificar nuestra solución objetivo. Hacemos una interpolación entre estos para que podamos convertir del hamiltoniano inicial al hamiltoniano final. Y tenemos un parámetro de tiempo, ¿sí? Normalmente tiene esta forma el hamiltoniano que tenemos que diseñar, ¿sí? El hamiltoniano inicial es un hamiltoniano que normalmente se puede... fíjense primero que cuando S va a valer esto así, ¿sí? Entonces T es la variable de tiempo, T minúscula, y T es el T mayúscula es la T que me da el teorema diabático,
sea, esa es la cantidad mínima de tiempo que necesito para que haya evolución adiabática en mi sistema. Eh, entonces, ¿qué pasa? Yo comienzo con t igual a 0. Entonces, cuando t igual a 0, s vale 0 acá. Entonces, esto no influye en nada y solamente la influencia del hamiltoniano es de acá. Pero cuando s igual a 1, esto se vuelve 0 y solamente me queda p acá. Entonces, en HP, que es el hamiltoniano de mi problema, que es exactamente este hamiltoniano que está acá, yo acá voy a codificar la solución, mi problema de optimización. Entonces, la idea es que se comience en HI y después, a medida que avanza el tiempo, lentamente va convirtiéndose en HP, que es el hamiltoniano que resuelve el problema de Ising y codifica mi problema de optimización. Entonces, creo que tomé todavía mi agua. Entonces, el algoritmo de D-Wave a grandes rasgos funciona así. Hago una inicialización, que son los coeficientes del modelo Ising que tengo que tener ahí. ¿Sí? Eso va a venir de este polinomio que les dije. Voy a mostrarle algo bien concreto enseguida. Entonces, yo esos coeficientes le alimento a través del SAPI al chip cuántico. Y después hago que pase el fenómeno de Anile y digo, corre por tanto tiempo. ¿Sí? Después que pasó esa cantidad de tiempo, yo hago una medición. ¿Sí? Y normalmente la respuesta es probabilística también. Por lo tanto, tengo que hacer tengo que hacer varias corridas, tengo que repetir pasos 1 y 3 para que con alta probabilidad pueda obtener el resultado que yo espero. ¿Sí? Si tienen preguntas, me interrumpen nomás, ¿eh? O me pueden escribir en el chat sin ningún problema. Voy a compartir otra vez un momento, voy a compartir de vuelta el enlace para que puedan llenar ahí sus datos. Bueno, quiero mostrar un poquito cómo es el chip cuántico por dentro, porque esto es muy importante también para construir los algoritmos cuánticos. Estamos todavía en la etapa, si hacemos una analogía con la revolución de las computadoras, tal vez estamos en la etapa de los tubos rayos catódicos todavía. ¿Sí? En donde antes pues la computadora con tubos rayos, con fusiles nomás se hacía todas las cosas. Se prendía y se apagaban focos. ¿Verdad? Entonces creo que estamos todavía, tenés que conocer mucho de la arquitectura interna como para poder hacer estas cosas. Con Qiskit también, porque tenés que diseñar el circuito cuántico, entonces tenés que conocer los circuitos cuánticos como son. ¿Verdad? Entonces, bueno, este es el brazo robótico, el brazo robótico, digo, un brazo robótico, ¿verdad? El brazo que sostiene la QPU, ¿verdad? Y si hacemos zoom a esto, vamos a observar algo como esto. ¿Sí? Y si hacemos zoom otra dentro de esto, tenemos esto. ¿Sí? Y los qubits están acá. Acá tenemos 8 qubits por cada celda. ¿Y esto qué significa? Que el qubit número 1, que está acá, está conectado con el Q5, con el Q6, con el Q7 y con el Q8 en estos puntos, a través de algo que se llama, acá está, Josephson Junction, que es una construcción que los físicos utilizan justamente para generar acoplamiento entre estos, o correlaciones, ¿sí? Entre Q1 y Q5. Entonces, Q1 está acoplado con Q5, Q1 con Q6, con Q7, con Q8, y así. ¿Sí? Y acá yo tengo, este es el dibujo de un qubit. Esto es un qubit. Para implementar el qubit, lo que se utiliza es un material superconductor. Un material superconductor que cuando está en su estado de superconducción, puede la corriente que circula a través de él entrar en superposición.
Entonces, si la corriente circula en un sentido, es espina arriba, por ejemplo, y en otro sentido es espina abajo, ¿sí? Pero cuando está en su estado de superconducción, esto, esta corriente se puede hacer entrar en superposición. Entonces puede estar en corriente en un sentido y en otro sentido al mismo tiempo. Entonces se comporta como un qubit. Entonces los qubits acá se realizan a través de este pequeño circuito, ¿no? Y están acoplados mediante los Josephson Junctions, ¿sí? ¿Sí? Entonces esto es así, ¿sí? Entonces todos los qubits vienen acá, ¿verdad? Vienen acá y la forma en cómo están acoplados, a esto se llama la celda quimera. Acá ya hice un poquito, abstraí un poquito. Acá están los qubits, ¿sí? Y acá están los junctions que acopla este qubit con este qubit, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si esto, por cada qubit, entonces yo lo puedo dibujar como un vértice en el grafo y yo puedo dibujar una arista entre cada qubit si esos qubits están acoplados, ¿sí? Entonces, si hago eso siguiendo esta estructura, yo puedo dibujar un grafo como esto, ¿sí? Entonces, por cada celda en mi QPU, yo tengo una estructura de interacción entre los qubits de esta forma. Y a esto le llaman el grafo de quimera. El grafo de quimera es, en realidad, el grafo de toda la QPU. Este es de una celda nomás, ¿sí? Pero en cada celda es un grafo bipartito completo 4x4, ¿sí? Y acá muestra, estos son los cables que hace, ¿verdad? Porque estos están conectados, otra celda se conecta con otra, etcétera. Y acá tengo un zoom out, ¿verdad? Y más o menos así es como luce, ¿no? Acá yo tengo una celda, acá tengo otra celda, una celda de quimera se llama, una celda de quimera, y, y voy dibujando los grafos, el grafo acá, perdón. Sí, y a todo esto se le llama el grafo de quimera. Entonces, el grafo de quimera lo que me dice es cómo los qubits interactúan entre sí. Entonces, vuelvo a mencionar acá cómo se hace la programación en este modelo de... Uf, ya va a ser una hora. Bueno, ¿cómo se hace la programación? Entonces, elegimos nuestro problema de optimización favorito, transformo un modelo cubo es modelo Ising, ¿no? ¿Sí? Entonces, para transformar el modelo cubo, lo que yo tengo que hacer es construir la función de energía. Y lo que pasa es que normalmente cuando yo agarro un problema de optimización, no me sale, eh, y los expreso como un polinomio, ¿no? No me sale un polinomio de grado 2 que es el modelo de Ising. Entonces tengo que aplicar técnicas de reducción de grado de ese polinomio. Yo voy a mostrar un par de técnicas enseguida, ¿verdad? Y una vez que tengo un polinomio de grado 2, yo puedo construir el grafo del modelo de Ising. Y ahí yo tengo los coeficientes, que es lo que yo voy a alimentar eso a la QPU, ¿sí? Y el último paso es hacer algo que se llama en teoría de grafo, un minor embedding en el grafo de quimera. Voy a explicar eso después, para saber qué exactamente es esto. Entonces, quiero mostrar un par de técnicas estos son bastante sencillos, no me voy a quedar mucho tiempo acá. Es, como les dije, cuando empezamos a construir modelos cubos, eh, cuando empezamos a tomar nuestro problema de optimización y lo transformamos a un polinomio, tenemos un polinomio que es de grado 3 o más, es lo normal. Para el modelo ahí sí necesito un polinomio de grado 2. Entonces, el truco consiste en simplemente ir agarrando los términos que son de grado 3 o más y transformarlos a grado 2, incluyendo variables extra. Entonces, acá yo tengo un polinomio, por ejemplo, ¿sí? Y un método de conversión se llama método de... Ah, perdón, me están escribiendo por WhatsApp. Ya, interrumpe. Entonces, método de Freeman es un método muy sencillo. Siempre voy a introducir variables. Como le dijo, es agarrar un término de grado 3 o más y aplicar esta formulita. Y acá tengo un ejemplo, ¿sí? Voy a agarrar este término,
esto es importante aclarar, solamente se utiliza para términos negativos. Voy a agarrar este término, ¿sí? Le voy a agregar una variable extra que va a ser x4 y aplico exactamente esta formulita acá, ¿sí? Entonces acá ven que de grado 3 pasó a grado 2. ¿Sí? Acá tengo, y, bueno, aumenté el número de términos también, ¿verdad? Otro método en donde meto muchas más eh, variables nuevas, pero puedo aplicar a cualquier término básicamente. Y en esto lo que hace es también de vuelta agrega, tomo este término de grado 3 y lo convierto a esto, por ejemplo. ¿Sí? Acá, ¿cuántas variables puse? X4, pues se puso uno nomás. ¿Sí? Sí, porque el número acá yo tengo es términos 2, 1. Una variable ay, perdón. Acá esto me dice que una variable nueva nomás se va a agregar acá. Esto salió esto. ¿Sí? Y eso. Bueno, entonces, normalmente es bastante directo esto, es tomar los términos y agregar, utilizar el método adecuado para convertirlo de grado, lo que sea, hasta grado 2. ¿Sí? Entonces, ahí hicimos bastante, ¿no? Tenemos un problema de optimización, los transformamos en problema cubo, construimos nuestro polinomio, hacemos reducción de grado y como es un polinomio de grado 2, eso me describe, es un modelo de Ising esencialmente. Y a mí lo que me interesa son los coeficientes del modelo Ising, que es lo que yo quiero alimentar a, al, a mi QPU, ¿no? Y ahí es donde entra este siguiente procedimiento que es el minor embedding. No tengo una buena traducción al español. Embedding es, aparece mucho en matemáticas el embedding, ¿verdad? Es agarrar algo en un espacio y meter otro en otro espacio. ¿Sí? Eh, Por ejemplo, en Graph Embedding, yo lo que quiero hacer es eh, agarrar, por ejemplo, un grafo y tal vez es como en un plano euclidiano se dibuja de cierta forma y tiene ciertas propiedades y quiero meterlo dentro de un espacio topológico que no es homomorfo al espacio euclidiano, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la famosa dona. Entonces, ahí, entonces ¿cómo haces para que tu grafo se ponga por la dona? Entonces, cosas como esa. Entonces, el embedding va siendo el procedimiento de hacer ese mapeamiento, ¿verdad? Entonces, primero hay que saber lo que es un minor, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es, claro, el grafo de quimera, recuerden que es la estructura de interacción entre los qubits, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es que el modelo IC que yo construí de mi problema de optimización, ahora yo tengo que, de alguna forma, hacer corresponder este eh, los vértices de mi grafo del modelo Ising con, tengo que hacer un embedding dentro del grafo de quimera. ¿Sí? Entonces lo que se hace es un minor embedding, no un embedding directo. ¿Sí? ¿Qué es un minor? Entonces, un grafo, a ver si tengo un ejemplo por acá. Voy a explicar esto. Esto es un minor, un menor de esto. Entonces, para obtener yo un menor de este grafo, yo lo que tengo que hacer es, tengo tres operaciones que puedo utilizar. Uno es borrar aristas, borrar vértices aislados o contraer aristas. Borrar aristas es simplemente agarrar una arista y decir borro, chao. Borrar vértices aislados son vértices de grado cero. ¿Sí? Entonces, si está a grado cero no me sirve, borro nomás. Y las contracciones, la siguiente operación es agarrar, por ejemplo, yo decir, voy a contraer esta arista de acá y lo que se hace es, este vértice se convierte en este y se juntan los dos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo obtengo este grafo a partir de acá utilizando estas operaciones? Para obtener este, tuve que haber borrado este y contraer este. ¿Está bien? Y creo que me falta uno más. ¿Verdad? Tuvo que haber contraído este también. ¿Sí? Entonces, este se contrajo acá
este se contrae acá y me queda la estrellita acá. Otra forma de hacer, ven que puedo haber cortado acá, este vértice queda aislado, después borro este y contraigo este. Otra secuencia de operaciones que me da el mismo resultado. Entonces, si yo a través de estas operaciones logro obtener un grafo, ¿verdad? Ese grafo se dice que es un menor de ese grafo. Entonces, H es un menor de G, porque yo pude obtener H aplicando estas operaciones a G. Entonces, ese es un menor. Entonces, la idea es, esto lo explicar con, prefiero dibujar con dibujito. Si este es mi grafo, ¿cómo hago el minor embedding en el grafo de quimera? Si yo tengo, por ejemplo, si este es mi grafo del modelo Ising, lo que hago es, ven que esta sección, este subgrafo que está acá, en una celda, este triángulo es un menor de este grafo que está acá, ¿sí? Porque lo que hice fue, este cubito de acá corresponde a este vértice, este de acá corresponde a este, y este que está acá corresponde a este. Porque yo, y esto es un menor, ¿no? Porque acá tuve que haber contraído esto. Entonces yo utilizo dos qubits para simular un vértice de de mi grafo del modelo de ICE. Acá tenemos otro minor embedding, ¿sí? Entonces, esto meto acá. El minor embedding es el procedimiento contrario a lo que yo le hice, ¿sí? Acá yo les mostré cómo yo obtuve H de G. El minor embedding es al revés en realidad. Bueno, cómo H, a qué partes qué partes de H corresponde acá, básicamente. Y eso es lo que está pasando. Acá tengo este grafo, que hice un embedding acá, en la celda de quimera. ¿Sí? Y así, acá tengo otro grafo y puse el embedding acá. ¿Sí? Y a medida que mi brazo va creciendo, mi grafo va creciendo, voy a necesitar más celdas del grafo de quimera. ¿Verdad? Entonces, así es como el modelo de Ising, ven que acá está los coeficientes. Yo todas estas cosas tengo que alimentar a mi estructura, a mi QPU, ¿verdad? Entonces, normalmente ahora esto se hace de forma automática por el software que te da D-Wave. Entonces, en realidad este paso no es necesario para que nosotros lo hagamos. Lo único que nosotros tenemos que preocuparnos es la de convertir nuestro problema de optimización al modelo de Ising. Y ya terminó. El minor embedding la, eh, eh, lo hace el software de D-Wave, ¿no? Entonces, tenemos que darle los coeficientes a los qubits y a los acopladores del QPU, son los coeficientes del modelo del polinomio Ising. Esta parte voy a pasar. Entonces, acá se ve, por ejemplo, ¿sí? De ese embedding que le mostré en el slide anterior, si este era mi grafo del modelo Ising, me va a quedar algo así más o menos mi función de energía del modelo Ising. Y luego del embedding, voy a tener esto, ya en el modelo Ising cuántico. ¿Sí? Y una vez que se hizo el embedding y los coeficientes se asignaron también acá de esta forma, entonces vuelve a pasar los coeficientes y ya simplemente tenés que decir, ya el computador tenés que ejecutar y esperar que te dé el resultado. Entonces es una forma muy diferente de programar. ¿Sí? Lo que yo acabo de hacer se conoce en complejidad computacional como una reducción en tiempo polinomial. Una reducción es cómo tomar un problema y resolver este problema en términos de otro problema. Entonces agarré yo mi problema de optimización, cualquier problema de optimización, y lo reinterpreté en el modelo de Ising. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Por qué hago eso? Porque el modelo de Quantum Annealing de D-Wave lo único que se va a hacer es resolver el problema de Ising. Voy a mostrar un ejemplo concreto para MaxSat. ¿Qué es MaxSat? El problema SAT es un problema clásico de ciencia de la computación, en donde yo tengo una fórmula. Recuerden que me pueden preguntar cualquier cosa que deseen. Eh, el problema SAT es un problema de lógica. Yo te doy una fórmula booleana, ¿no? Que tengo
que puede ser falso o verdadero, y tengo variables que son falso o verdadero. Y el problema SAT consiste en saber, yo te doy una fórmula SAT y quiero saber si existe una asignación de falso y verdadero a las variables que haga que la fórmula sea verdadera. ¿Sí? Es la misma cosa que yo te dé un circuito lógico en electrónica y quiero saber, ¿será que para un valor de los pines de mis compuertas lógicas existe un valor en la salida que me dé 1? ¿O será que todos los valores que yo posible le asigno me dan una salida 0 siempre? Entonces, ese es el problema SAT. Y todos los problemas SAT pueden escribirse en forma normal conjuntiva, significa que tiene esta estructura, ¿sí? Normalmente yo puedo separar en paréntesis, unidos todos por las conjunciones lógicas, y dentro de los paréntesis siempre van a estar separados por disjunciones lógicas. Esto se llama forma normal conjuntiva, de la fórmula booleana, ¿sí? Y decimos que el problema es KSAT si dentro de cada paréntesis hay exactamente K literales. Un literal es una variable o su negación. Entonces, acá vemos que en esta fórmula tenemos tres literales acá, tres literales acá. Entonces decimos que está en forma, es en forma KCNF. Es decir, un CNF y cada paréntesis tiene tres literales adentro. Y a esto le llamamos una fórmula KSAT en general, ¿verdad? Y el problema MAXSAT es el problema en donde buscamos minimizar el número de cláusulas que son falsas. ¿Sí? Sí, porque acá la función objetivo para MAXSAT o MINSAT, como se llama el nombre del estilo, es llamarle MAXSAT, es que eh, yo cuento si yo te doy una asignación de falso y verdadero a la fórmula, ¿cuántas cláusulas son falsas y cuántas cláusulas son verdaderas? Ese es el valor de mi función objetivo. Entonces, si es 0, significa que todas mis cláusulas son verdaderas. ¿Sí? Si hay una cláusula que eh, no es verdadera, que es falsa, entonces significa que mi función objetivo vale 1. O sea, hay una cláusula que es falsa. Entonces yo quiero minimizar siempre el número de cláusulas que son falsas, de manera que todas mis cláusulas sean verdaderas. Entonces, es un problema de optimización. Entonces, rápidamente les voy a mostrar cómo, ya son 5 y 10. Entonces, quiero mostrarles cómo, pues, quiero mostrar más cosas, creo que no me da el tiempo. Cómo escribir el problema MAXSAT como un problema cubo. ¿Sí? Entonces, voy a tomar la forma CNF de mi fórmula booleana, donde voy a tener una conjunción de cláusulas, y cada cláusula va a ser una cláusula 3SAT. ¿Sí? Entonces, voy a construir esta función. ¿Sí? Este voy a utilizar para construir mi hamiltoniano. ¿Eh? Entonces, a la función h, a cada cláusula le corresponde una función h de esta, ¿verdad? Una subfunción h, ¿verdad? En donde esta función va a ser 0 si mi cláusula esta es verdadera. Y va a ser 1 si la cláusula es falsa. ¿Sí? Entonces acá hay un ejemplo. Si esta es una cláusula 3SAT, escribo así, mi polinomio. ¿Sí? Acá se puede ver, si esto es 0, acá va a valer 1, ¿verdad? Si acá es 0, tiene que ser 1, entonces va a ir 1 acá. Entonces, es una traducción directa, es muy simple esto. No voy a quedarme mucho acá. Entonces, esto me crea un polinomio grado 3. Podemos entonces generar, acá yo puedo bajar el grado de mi polinomio utilizando las técnicas que les dije. Entonces, y me sale algo así. Dependiendo de si el coeficiente acá es positivo o negativo. ¿Sí? Porque voy a aplicar un método o el otro. Creo que acá tengo, vamos a escribir mejor. Bueno, utilizando técnicas de reducción del grado del polinomio estándar sobre esto, convierto esto acá. ¿Sí? Entonces acá tengo un ejemplo, no voy a hacer esto paso a paso, un ejemplo de una fórmula 3SAT, bien completita. ¿Sí? Y después convierto acá, esto es mi modelo de Ising clásico. ¿Sí? Al aplicar ese procedimiento le dije me sale algo así. Y este es el modelo cubo ya.
¿sí? Porque acá, ven que acá tengo algunos términos que son de grado 3. ¿Sí? Entonces, al convertir todo eso, acá ya tengo el modelo Q. Todo se convirtió en grado 2. Sí, aumentó la complejidad de la fórmula, ¿verdad? Entonces, una que yo tengo esto, a mí lo que me interesa son los coeficientes que están acá. Entonces, estos coeficientes lo que voy a hacer, voy a agarrar el software que me da D-Wave y le voy a pasar todos los coeficientes que tengo acá al SAPI, que se llama, ¿sí? Y empiezo a hacer corridas. Hago muchas corridas, ¿no? Antes 1000, 2000 tenés que hacer. Y después te va a tirar un resultado la SAPI que va a tener esta forma. Son los niveles de energía de, de lo que él observó. Entonces, cada vez que el computador cuántico hace una corrida, hace una medición y te dice, observe esta energía. Hace otra corrida, mide y dice, esta es la otra energía. Entonces, esto es un histograma, ¿cómo que le llaman? De cuántas veces me apareció qué nivel de energía. Cuenta los niveles de energía. A veces la energía menos 17.25 apareció esta cantidad de veces. Esta apareció tantas veces. ¿Sí? Entonces te tira un histograma de este estilo. ¿Sí? Entonces, y acá te dice, por ejemplo, acá salió muchas veces esto, entonces, eh, mientras más chiquito el valor de la función, mejor para vos, ¿verdad? Acá tengo otro problema, este voy a pasar, es más complejo. El problema del corte, multicorte mínimo. ¿Sí? Este, voy a pasar, pero me preguntan, pero si quieren saber, ¿verdad? Por lo menos, es un problema un poquito más complejo, un problema de grafos, que básicamente lo que quiero hacer acá es agarrar un grafo, ¿sí? Y cada grafo tiene peso asociado a sus aristas, y quiero encontrar un corte. Acá es un corte de dos partes nomás, pero yo quiero encontrar un multicorte, que es un corte en diferentes partes. Por ejemplo, yo quiero dividir un grafo muy, muy grande en 10 partes diferentes, pero quiero que la suma de las aristas que corté sea lo más pequeño posible. Es el problema del multicorte. Entonces, acá lo que muestro es de vuelta cómo construir todo el modelo cubo, ¿sí? Y un ejemplo de cómo se hace el embedding, en particular para este problema. Este es más complejo, voy a pasar nomás. Y las simulaciones, estos resultados son simulaciones reales de un computador cuántico. Todo lo que les mostré acá viene de este artículo que está acá abajo, que son de unos amigos, ¿no? Que me dieron permiso para poder usar estas cosas hace un tiempo. Yo estoy trabajando con ellos en estos temas, ¿no? Ellos son del Tecnológico de Monterrey, de México son. Entonces, bueno, entonces, y bueno, esa es la moraleja para programar estos computadores cuánticos, ¿no? La cantidad de qubits de arquitectura quimera son más o menos unos 2000 qubits. Y D-Wave, eso está vendiendo tiempo de cómputo a la gente que quiere hacer eso, ¿sí? Pero 2000 qubits parecen mucho, pero en realidad no son. Para problemas eh, reales que la gente de ingeniería quiere resolver, 2000 qubits todavía siendo muy poco, sigue siendo muy poco, porque un problema de optimización puede tener miles de variables, ¿no? Ya, y vieron que a través del proceso de conversión al modelo Ising, vos le agregás otra vez más variables. Entonces necesitas mucho más qubits cuando estás haciendo tu mapeamiento, tu problema de optimización a través del, del minor embedding, ¿no? Tenés que, y normalmente, o sea, por cada, a veces para simular un vértice de tu problema de tu modelo Ising, necesitas dos vértices. Entonces, perdón, necesitas dos cubitos, necesitas muchos cubitos. Ahora tengo que ver, no estoy muy al tanto, tengo que investigar un poquito sobre cómo está la arquitectura, la nueva arquitectura de D-Web, la arquitectura Pegasus, que más o menos promedia unos 5000 a 6000 qubits. Está unos cuantos, hay que mostrar el grafo. Más o menos, esta es la forma del grafo de interacciones de los qubits de la arquitectura Pegasus, nueva que D-Wave está ofreciendo. Tengo que ver cómo si ya se, ya, no, D-Wave no permite acceso al público a esto. Tenés que contactar directamente con ellos y tenés que pagarles, ¿no? Y sé que a investigadores les da acceso, ¿verdad? Pero no les da a cualquiera otra vez, ¿verdad? Entonces,
Normalmente para hacer experimentos, nosotros estamos haciendo con simulaciones nomás en el NICTEC o tenemos contactos en Estados Unidos que tienen acceso a los computadores de D-Wave, ¿verdad? Entonces nosotros le podemos pasar a estas personas y ellos pueden hacer simulaciones en un computador cuántico. Pero por lo menos podemos hacer simulaciones este, clásicas, digamos, de los computadores que tenemos acá en el NICTEC, ¿verdad? Bueno, ya con esto cierro. De vuelta quiero agradecer, ¿verdad?, a los autores de este paper. Son personas a quienes admiro mucho su trabajo. Y yo aprendí esto que les expliqué hoy de estas personas que están acá. Entonces, y eso, ¿verdad? O sea, 5:20. No sé cuál, ayer estuvo más largo, ¿verdad? Estuvo más largo. Yo quería hacer más o menos una hora nomás de esto, pero hay demasiadas cosas para decir. Diego, habla, decimos más. Entraste al final, ¿eh? Sí, sí. Una consultita en el problema de multicorte. Eh, Eh, Cuando cortas, se tiene que tener los subgrafos disjuntos, desconectados. ah, ya que estás preguntando, voy acá. Claro, a ver. em, este es un corte de tamaño 2 que está acá, ¿verdad? Imagínate que, ¿verdad?, que tenés peso y todo acá. Entonces vos podés cortar acá en dos partes y utilizando dos aristas, pero podés cortar de otra forma utilizando más aristas, ¿verdad? Vos lo que siempre querés es que la suma de la arista que cortaste es lo mínimo posible, ¿verdad? Entonces, claro, la idea es que, fíjate, corto en dos partes nomás. La idea es que cuando vos cortás esto, se separen dos grafos. Entonces lo que voy a hacer, bueno, ¿qué aristas corté? Corté esta. ¿Cuánto me suma? Tanto. Ah, bueno. ¿Qué pasa si corto ahora de forma transversal ahora acá? Así. Bueno, y corto, miro cuánto me cuesta la arista, sumo, y si eso me suma menos que el primer corte, bueno, ese es un mejor corte que el otro. Pero siempre el objetivo es cortar y separar. O sea, un corte es un conjunto de aristas que separa el grafo, que desconecta el grafo. Correcto, correcto. Entonces, no sé si vos entregaste, ¿verdad? Viste la idea, ¿verdad? Agarrar un problema de optimización, transformar a cubo, voy a tener yo mi experiencia en eso, ¿verdad? Transformar a cubo, sacar un polinomio y los coeficientes del polinomio no te interesan. Ahí no hay nada de física cuántica. Sí, sí. Porque hay un problema de subgrafo. O sea, vos tenés un grafo y querés hallar un subgrafo. Ah, Se llama de doble conexión, en realidad de 2 grados. Pero en realidad ese subgrafo, por cada corte que vos haces, hace un corte disjunto, ciertos conjuntos de nuevo tienen que quedar en un lugar, en una parte del grafo, y el otro conjunto del otro lado del grafo. Y si cumple esa condición, entonces el grafo que se está construyendo, el subgrafo de menor costo o de menores enlaces, es el encontrado. Es decir, entonces veo nomás dos problemas ahí que ahora que hablaste lo del mínimo corte, metido en ese problema, por eso nomás era mi consulta. mm. Fíjate, el multicorte, problema del multicorte mínimo es un problema en este edificio. Entonces, incluso puedes hacer como trampa, reducís, reducís al problema multicorte y utilizar la reducción que ya está hecha multicorte para hacer un algoritmo cuántico. Ok, ok. Bueno, no sé si hay preguntas, ¿no? Si no hay preguntas, entonces por lo menos ya voy a cortar acá la grabación.